Uno de los drones que más interés ha suscitado dentro de la comunidad de Mundo Drone y en general dentro del mundo de los drones ha sido precisamente este Syma X8W. Uno de esos drones que ya empiezan a ser ya no drones de iniciación, sino drones un poquito más potentes, un poquito más interesantes. Y que bueno, yo ya creo que ya esto ya es un pequeño señor drone. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias de nuevo a la empresa Gearbest por habernos cedido este producto, vamos a poder analizar este Syma X8W y vamos a poder contar tanto lo bueno como lo malo, porque tiene malo y me gustaría que aguantarais hasta el final del vídeo, porque si os quedáis solamente hasta la mitad, pues vaya a quedar solamente con lo bueno, porque voy a dividir el análisis en dos partes, tanto en lo bueno como en lo malo, y lo malo creo que puede ser algo muy pero que muy bueno, interesante, ya que puede ser que sea la clave para que no te compres este modelo y te compres otro, ¿no? Eso sí, os voy a adelantar que el X8, Syma X8 sin la W, cuidado, son grandes drones, personalmente, y yo creo que a grandes rasgos lo que ha fastidiado este dron, y esto os lo adelanto, ha sido precisamente ese añadido. Pero bueno, no nos adelantemos al análisis y ahora mismo nos vamos a ir al unboxing. Hola chicos, bienvenidos al unboxing del Syma X8W aquí en Mundo Drone. Y nada, esta es la caja que tenemos del Syma X8W. Como estáis viendo, prácticamente no cabe en la pantalla. Señores, señoras, es que esto es, bueno, un dron bastante grande. Y que bueno, aquí tenemos el dron en color blanquito, ¿vale? Nosotros lo hemos adquirido en color negro. Bueno, la empresa Gearbest nos lo ha pasado en color negro. Aquí nada, los códigos QR para poder descargar la aplicación del Syma X8W y poder hacer de esa forma el FPV, poder ver el FPV. Así que nada, bueno, esto es lo que nos ofrecen. Y nada, vamos a ir directamente a abrir la caja. ¿Qué ha ocurrido? Que como la caja era tan grande, pues hemos sacado ya todas las cositas para poderlas ir enseñando por separado. Así que lo siento, no voy a poder abrir la caja y decir, bueno, aquí tenemos... No tenemos nada, porque esto es imposible grabarlo de esta forma. Así que nada, hasta que tenga un mejor equipo con los drones tan grandes, tendremos que hacerlo de esta forma. Eso sí, quiero enseñaros una cosita muy importante, y era dónde venía, ¿vale? Venía en este corcho blanco, muy bien protegido, y sinceramente nos ha venido flamante el dron. No hay ningún tipo de queja, señores, no hay ningún tipo de queja. Venía todo muy bien envuelto, muy bien cogido, y también hay que decir que el dron viene prácticamente desmontado. 4 cositas, pero viene desmontado. Así que nada, nos vamos a ir ya directamente a enseñar lo que viene a ser el dron. Está un poco sucio, no lo he limpiado de mis momentos volándolo y estrellándolo, por favor, los aporrizajes famosos. Y nada, bueno, pero que os voy a enseñar que venía desmontado. Venían desmontados las hélices, venían desmontados, bueno, todo lo que viene a ser el sistema de las hélices, y también venía desmontada las patas. Tampoco es que nos vamos a volver locos montando esas tonterías, sinceramente hasta mejor, así viene más protegido todo. Pero bueno, simplemente tenía que comentároslo. Bien, bueno, como estáis viendo, las hélices, todo de bastante buena calidad. Y vamos a ir viendo ya poco a poco qué nos venía con el dron, ¿vale? Bueno, primero también hay que decir que este es el compartimento de la batería, y que esto ya no son baterías normales y corrientes de los drones baratos chinos que estamos acostumbrados, sino que ya estamos frente a cosas mucho más grandes, mucho más potentes, y que ya hay que tener muchísimo más cuidadito, señores. Que con estas cosas ya no se juega, aunque sí, tenemos que jugar, porque para eso lo compramos, pero no digo que no, se cometen estupideces. Así que nada, bueno, apartamos el dron por un ladito y vamos a empezar a sacar cositas que venían. Lo primero, vamos a ver todo lo que venía sobre la batería, ¿vale? Que es muy interesante. Así que vamos a ver. Esto era todo lo que nos venía de la batería. Bueno, aquí tenemos una batería a 7,4 voltios y es de 2000 miliamperios, ¿vale? Una batería bastante interesante y que nos va a dar una autonomía de unos 10, 12, 13 minutos de vuelo, según cómo lo voléis, según las funciones que estéis utilizando, etcétera, etcétera. ¿Se le puede añadir una batería más grande a este dron? Me lo han preguntado bastantes personas, incluso antes de hacer el análisis, que estamos viéndolo ahora mismo. Pues os lo adelanto. Ya quiero que vosotros juzguéis, ¿no? Tampoco tengo que decirlo yo todo. Pero mira, esta batería entra bastante holgada, ¿eh? Bastante holgada, aquí cabe bastante más. Por supuesto, yo creo que a esto le cabe una batería un pelín más grande, sinceramente. Pero bueno, como no he hecho la prueba, pues tampoco me quiero coger los dedos. Está claro que ahí tiene espacio para algo muchísimo más grande. ¿Cómo se carga? Pues bueno, aquí tenemos el cargador, ¿vale? La fuente de alimentación, ¿vale? Del cargador, que eso no tiene mucha historia. Bien, bueno,
viene con la entrada, una entrada extraña, por lo menos para mí que soy de España, una entrada extraña, pero te viene con un conversor. Lo que pasa es que no lo he traído porque lo he dejado en el enchufe, señores, así soy yo, no voy a bajarlo de nuevo. En fin, pero viene con un conversor, no os preocupéis. Y después con esto cargamos, ¿vale? El adaptador de corriente se pone por aquí y veis que estas baterías ya vienen con dos entradas, estas para el dron y estas para cargarla. Así que nosotros cogemos la batería y la ponemos por aquí y ya se empezaría a cargar, ¿vale? Muy interesante. Muy bien. Esto se pondría en verde, ¿vale? Uy, que se nos... Uy, perdón, que hemos movido la cámara. Señores, nada, ahí, perfecto. Esto se pondría en verde y en el momento en el que ya se deja de poner en verde, rojo, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero en el momento en el que se quita el color, pues ya estaría cargada. ¿Qué más cositas nos vienen con este dron? Bueno, lo portemos por aquí. Pues nos viene, por supuesto, un destornillador y un juego para poder cambiar las hélices y todo el rollo, ¿no? Tanto tornillitos como estos sistemas que vienen para poner las hélices, etcétera, etcétera. Viene por lo menos para cambiarla una vez más, lo cual hay que agradecer, por supuesto. Y te vienen unos cuantos tornillos de sobra, que yo creo que ya es por si acaso tienes algún problema y tal. No vais a tener problema, la verdad. Todo está bastante cubierto y si se os rompe algo, la verdad es que os vienen bastante repuestos. Más cositas, señores. Nos viene aquí un juego de 4 hélices más, por supuesto. O sea, normalmente vienen hélices, pues bueno, aquí lo que pasa es que estas hélices ya son prácticamente del tamaño de, yo que sé, 2 manos mías, ¿no? Modelo internacional estándar de mano de Rafa, ¿vale? Sabéis que es una medida muy aceptada en todo el mundo. Bien, después aquí tenemos, bueno, ¿qué tenemos aquí? Los protectores, viene un juego de protectores. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que yo no soy muy amante de los protectores, aunque no digo que no haya que ponerlos, señores. Y también he escuchado por ahí, no, es que volar con protectores es más fácil. Señores, no se nos vaya la pinza. Si alguien vuela bien, ya está. Tenga protectores o no los tenga, vamos, que se nos va la pinza algunas veces. Simplemente a mí no me gustan, es cuestión de gustos. ¿Qué más? Aquí tenemos el mando. Uy, mira, aquí se me puede ver. Hola, ¿qué tal, amigos míos? Se me ve por la pantallita LCD, que se está de eso. Este es el mando, un mando muy interesante, un mando bastante grande, bastante robusto y muy bien. Bueno, la pincita, que viene por separado, lo que pasa es que la he encajado ahí muy fuerte y no puedo quitarla. Pero bueno, esta es la pincita para coger el móvil y nada, todo muy correcto. Así que nada, este es el unboxing y nos vamos a ir directamente al análisis. Una vez visto el unboxing nos damos cuenta de que tenemos un dron bastante completo y que simplemente no nos faltan grandes cosas, ¿no? Tenemos nuestra cámara para hacer FPV, de la cual hablaremos largo y tendido después. Tenemos un juego doble de hélice, en fin, tenemos muchísimas cositas. Encima un mando que es bastante cómodo, bastante ergonómico, con funciones tan interesantes como headless, que funciona muy bien, por cierto. La función headless o modo sin cabeza, para todos aquellos que no lo sepáis, significa que yo puedo estar volando el dron sin saber dónde está la cabeza. En este caso la cabeza se haría aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy para adelante, tendría que ir para allá. Y si le doy para atrás, pues para atrás. En el modo sin cabeza no haría falta saber esto. Simplemente te pones delante del dron con el mando y si tú le das para adelante y el dron está así, ¿vale? O sea, perpendicular, pues el dron seguiría así. Muy cómodo, sobre todo para este tipo de drones, porque llegan momentos en los que no podemos ver directamente dónde está mirando para dónde, ¿no? Sobre todo si lo estamos volando bastante lejos, simplemente no es que tengamos vista de águila. Así que nada, la verdad es que para este tipo de drones sí que viene muy pero que muy bien, sobre todo si estás intentando grabar, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar por lo bueno y acabaremos por lo malo, porque seguramente sea lo que más me lleve tiempo, ya que va a ser un poco controvertido lo que voy a comentar, ya que parece más bien algo personal, pero como esto es un análisis y yo solamente puedo basarme en mis impresiones sobre el dron que tengo aquí ahora mismo, este mismo, que es el que he analizado, pues tengo que decirlo igualmente. Vale, cosas buenas que tiene este dron frente a todo el resto de la gama Sima o frente a otros drones del mercado. Lo primero es el precio. Estamos hablando de un dron que lo podéis encontrar en vuestra casa por alrededor de unos 100 euros, ¿vale? Por 100 euros tenéis un dron con el que podéis grabar con vuestra cámara deportiva, que tenéis un dron con el que podéis cargar ciertas cositas, no os creáis, 50, 60 gramos, pues sí podría cargar sin ningún problema. Estamos ante un dron muy potente, estamos ante un dron que pesa un poquito, cuidado, este dron ya podría pesar alrededor del kilo por ahí. Por lo tanto tenéis que tener muchísimo cuidado porque este tipo de drones ya empiezan a ser bastante peligrosos.
¿Esto qué quiere decir? Debido a que tiene tanta potencia y que tiene cierto peso, pues bueno, ya os lo podéis estar imaginando. La estabilidad de este dron es bastante buena. Bastante buena no, muy pero que muy buena, sobre todo para el precio que nos ha costado, ¿vale? Recordemos que estamos ante drones chinos bastante baratos. Y 100 euros por este cacharro, sinceramente, es que te deja pasmado. ¿Qué ocurre? A mí me ha encantado este dron. Personalmente creo que es uno de mis drones favoritos en la actualidad. Yo creo que es un dron increíble y que encima, por cierto, no sé si lo veréis, pero tiene todo tipo. No me he dedicado ni a limpiarlo para hacer el análisis. Así soy de guarro, lo siento. Pero el caso es que si os dais cuenta, está lleno de barro. ¿Por qué? Porque este dron lo hemos chocado, lo hemos estrellado, le hemos hecho de todo algunas veces y la gran mayoría de veces no porque nosotros quisiéramos. Ya hablaremos de eso a continuación. Por eso es muy importante quedaros hasta el final, porque a ver si os vais a quedar con una visión muy pero que muy buena, pero realmente no es tan así. El caso es que el dron, volándolo sin utilizar el FPV, ¿vale? Vamos a decir eso. Utilizando el modo headless, utilizando, bueno, sus diferentes modos de velocidad, que tiene un par. En fin, es algo increíble, llega a velocidades muy altas, muy rápido. Las funciones estas de acrobáticas, que son, bueno, que hace así, un giro de 360 grados en cualquier lado, pues son muy buenas, la verdad. Es increíble la estabilidad que llega a coger y sinceramente no hace falta estar en un sitio demasiado grande para poderlas utilizar, porque si veis el dron, la verdad es que es bastante grande y sinceramente parece, oye, para hacer este tipo de funciones, no, simplemente, hombre, por motivos de seguridad yo no lo haría dentro de un interior pequeñito. Pero vamos, viéndolo cómo funciona en el exterior, no sería demasiado descabellado cogerlo aquí ahora mismo y hacerle la vuelta. Lo que ocurre es que no tengo ganas de destrozar micrófono, que lo tengo por aquí, la cámara, etcétera, aparte de que me pueda hacer mucho daño, ¿vale? Porque recordemos, esto ya no es un dron de andar por casa como los que hemos estado analizando en el canal, sino que este dron te puede hacer bastante daño. Bueno, te puede hacer tanto daño que solamente quiero que veáis cómo es el compartimento de la batería. Y bueno, ahora en el unboxing habréis visto cómo es la batería, que es bastante grande y que bueno, eso ya no es para mover un juguete, sino esto ya es para mover algo más. En fin, en este apartado está muy bien. Vamos a irnos al mando y vamos a enlazar directamente, porque tener esto en las manos es muy incómodo, y vamos a enlazar directamente con con los problemas que tenemos con este dron, ¿vale? El mando es un mando increíblemente cómodo, increíblemente ergonómico. Sinceramente yo no tengo ningún problema, puedes estar bastante tiempo volando y no vas a tener ningún problema. Aquí tenemos la función del head, en fin, ya haremos el análisis del control del mando, así que no os preocupéis. Pero vamos, un mando que no te da, realmente no te agobia con demasiadas funcionalidades. Sinceramente yo creo que este dron es perfectamente asumible para todas aquellas personas que vengan de drones como el JJRC H8C o se hayan iniciado directamente con el Syma X5C o con un Faye 326. Este dron es perfectamente, bueno, es ¿cómo se llama? Un paso más después de esos drones, ¿no? Un paso perfectamente lógico. Y realmente no se van a abrumar con las funciones, sino que se van a abrumar, y no en el mal sentido, sino en el buen sentido, con todas las posibilidades que le ofrece este dron. Bueno, veis aquí, y ya quería enlazar con el mando, veis aquí que aquí tengo una pincita, ¿no? En el mando, ¿no? No sé si se verá, sí, se ve bien. Bueno, esta pincita se puede quitar, ¿vale? Se puede quitar, pero la puse muy ajustada yo, así soy de burro. Pero bueno, se puede quitar y tal. ¿Y para qué es esta pincita? Pues es lo que os he dicho antes. Esta pincita es para coger nuestro móvil Android o iPhone. ¿Para qué sirve esto? Os lo cuento. Este dron, una de las principales características, por eso se llama X8W y no es el X8C como es el normal. También ha salido el X8G, que también querremos traerlo al canal y lo traeremos en muy poquito tiempo aquí también al canal. Esta versión, concretamente de los X8, se diferencia por un concepto básico, que es que viene con FPV, ¿vale? Lo bueno es que la diferencia de precio es nula, ¿vale? Prácticamente el X8C y el X8W lo podéis encontrar en diferentes tiendas por el mismo precio. ¿Por qué el X8W, la versión con FPV? A mí el FPV no me ha gustado, ¿vale? Voy a ir a una cosa que he visto y he podido analizar con otros compañeros y tal, que es así en todos los modelos, ¿vale? Y después vamos a ir a algo más personal,
que cuidadito de todas maneras, porque así si a mí me ha ocurrido, también os va a poder ocurrir a muchos de vosotros o a alguno de vosotros. Aunque vuelvo a decir, esto yo no lo he escuchado en ningún análisis más. También tengo que reconocer una cosa, que los análisis de drones en español y en foros y tal, pues es prácticamente nulo, ¿no? Hay foros y tales, pero no hay realmente una cara visible que te diga, oye, esto está bien, esto está mal. En fin, es bastante extraño, ¿no? Es bastante raro. Es más, este canal es bastante extraño. Por eso también os voy a decir lo que a mí me ha pasado y ya vosotros ya vais juzgando, ¿no? Esto es como el que comenta con un amigo, oye, pues a ti ¿qué te ha salido? Pues a mí me ha salido bien, a mí me ha salido mal. En fin, vamos a ir por partes. El FPV del dron es bastante anecdótico, ¿vale? El FPV funciona muy mal, ¿por qué? Porque va teniendo interferencias continuas, porque va cortándose, a lo mejor se actualiza un frame cada 2 segundos, cada 1 segundo, bastante molesto, bastante extraño, bastante malo. Eso ocurre prácticamente en todos los modelos del X8W, por lo menos habiendo visto por foros, habiendo comentado y con mi propia experiencia, que eso es lo más importante. Yo creo que al final es lo más interesante de todo esto, ¿no? Porque aunque a mí me salga un dron mal o bien, lo importante es cómo me ha ido ese dron en concreto. Vale, eso es un hecho, ¿vale? ¿Eso sería un problema? Pues no. Sinceramente, si ese fuera el único problema, a mí no me supondría, es más, lo pondría como un punto a favor. Me gustaría su FPV, ¿vale? Es más, al principio, cuando a mí no me había ocurrido el problema que voy a decir a continuación, pues me gustó el FPV. Yo decía, mira, vale, se actualiza cada poco tiempo, pero lo que ocurre es que como me ha costado lo mismo que las versiones sin FPV, pues bueno, simplemente al menos tengo una referencia de por dónde va el dron, qué está viendo el dron. No me importaba demasiado, sobre todo por el precio que costaba. Pero el problema viene a continuación. Vamos, a ver. Yo cuando conecto el FPV, los primeros 30 segundos va muy bien, ¿vale? Pero ¿qué ocurre después? Que yo, después de los 30 segundos, y en el vídeo del vuelo lo vais a ver, ¿vale? Se publicará seguramente esta semana mismo. Pues en el vídeo de vuelo ya lo veréis, pero a los 30 segundos, 45 segundos, yo lo que me pasa con este dron es que pierdo totalmente el control. No es broma, pierdo totalmente el control, pudiendo hacer lo que yo quiera con el mando, no pasa nada, y se acaba estrellando en el primer sitio que veamos. Cuidado, que este dron ya es un dron bastante peligroso, cuidado, que este dron ya es bastante potente, este puede hacer mucho daño. Así que este tipo de problemas... es cierto que yo no lo he escuchado en ningún otro sitio más que a mí mismo. ¿Por qué? Porque a mí me ha ocurrido. Pero vamos a ver, esto tiene pinta de que la onda de Wi-Fi ha pillado, porque el FPV va por Wi-Fi, ¿vale? Entonces esto tiene pinta de que la onda de Wi-Fi entra en una interferencia increíble con con la onda de 2,4 GHz, lo cual no es extraño, ¿vale? Esto no es del todo extraño, eso puede ocurrir. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, pues bueno, lo hemos probado con diferentes móviles. Para saber a ver si era mi móvil concretamente el que había ocurrido. No lo hemos probado con ningún iPhone, así que bueno, ahí se va a quedar un poco cegado el análisis. Pero lo hemos probado con Motorola Moto G, Moto E y con Nexus 5, ¿vale? Que es mi móvil concretamente y con el que lo probé al principio. Con todos tienen los mismos problemas, con todos hay las mismas catástrofes de estrella. ¿Qué queréis que os diga? Eso es lo que me ha ocurrido. Yo os recomendaría el X8W. Vamos a ver. Yo recomendaría el X8, ¿vale? Y si encontráis el X8W, el X8C o algo, uno más barato, pues genial, ¿vale? Comprad el más barato. ¿Qué ocurre? El X8W concretamente por la versión del FPV. Personalmente yo tengo una visión bastante catastrófica. Y sinceramente, aunque imaginemos que todo funciona bien y que el FPV va a saltos como he comentado, ¿me gustaría en esa situación? Pues bueno, creo que entra en el concepto que he dicho antes, compraría el más barato. ¿Por qué? Porque la cámara del X8C tampoco que sea una maravilla y porque este dron lo interesante es que le puedes poner ya cámara deportiva, le puedes poner Mobius, etcétera, etcétera. Entonces bueno, yo creo que la cámara que te viene en sí no vale para nada. Pero bueno, sinceramente me ha gustado mucho el dron, eso es un hecho, me ha encantado, ¿vale? Lo que ocurre es que esa W del título, pues creo que se la ha cargado. Y eso es uno de los motivos por los que a mí Sima me ha estado decepcionando con algunas cositas, porque ha intentado mejorar modelos, pero parece que los añadidos que les ha puesto, pues parece que les está quitando valor a su producto. Y el X8
X8W es un gran dron, al igual que era el X8C un gran dron. Bueno, el X8W no deja de ser el X8C, pero con FPV. Son grandes drones, son geniales. ¿Qué ocurre? Que el FPV, amigos míos, personalmente a mí me ha parecido catastrófico por mi experiencia personal, pero cuidado, mi experiencia personal puede ser la vuestra, recuerdo eso. Y encima, bueno, la tasa de frame que nos puede mandar por segundo este dron al hacer el FPV es bastante vergonzosa. En fin, espero que os haya gustado el análisis, espero que os haya sido de utilidad, porque al fin y al cabo eso es lo que pretendemos en Mundo Drone. Y nada, like si os gusta, muchas gracias a la empresa GRB por habernos cedido este X8W, este Sima X8W. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. Chao.